Estamos en una sección que he titulado El justo juicio de Dios, así hemos estado viendo varios sermones, ya este es el sexto de esta sección y el último de esta parte de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y el subtítulo que le he puesto a este sermón recoge en esencia todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Lo he subtitulado El testigo más importante y el veredicto final. El testigo más importante y el veredicto final. Debemos recordar que nos encontramos en medio de un juicio, ¿no? Estamos en un contexto de un juicio y como en todo juicio siempre van a haber testigos, ¿no es cierto? Testigos de los hechos, de los acontecimientos y por supuesto debe haber un veredicto final. Así que hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de cuál es el testigo más importante, lo que tiene que decirnos, en qué condición nos deja y ese veredicto o esa sentencia última. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. Será nuestro texto de estudio el día de hoy. Romanos 3, 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En los domingos anteriores hemos estado examinando la condición del hombre en su estado natural. Hemos escuchado de primera mano los cargos que se imputan sobre todo ser humano. Dijimos que eran al menos 14 cargos que se imputan o que pesan sobre todos los hombres. Esto lo vimos en Romanos 3 del versículo 9 hasta el versículo 18. En la primera parte de esta sección agotamos todo lo relacionado con el carácter del hombre. El hombre es por naturaleza esclavo del pecado, sujeto a esas pasiones pecaminosas, no tiene libertad para hacer el bien, es culpable ante la justicia divina, no hay justo, no hay quien alcance esa justicia, es ignorante a la verdad del evangelio, está totalmente incapacitado para hacer el bien, se ha descarriado del camino, es completamente inútil para servir a Dios y es un total depravado. Eso con relación al carácter del hombre. Pero en la segunda parte vimos cómo su carácter se expresa también en las conversaciones. Su garganta, dice el apóstol, es sepulcro abierto que revela su condición de muerte espiritual. Su lengua es mentirosa y engañosa por naturaleza. Debajo de sus labios hay veneno para hacer daño al prójimo. Y su boca está llena de maldición y amargura. Y en la tercera parte vimos cómo su carácter también se refleja a través de la conducta. Entonces, vimos el carácter, vimos cómo se refleja en las conversaciones, pero también cómo se refleja en su conducta. El hombre tiene una tendencia, dijimos, homicida por naturaleza. Todos los seres humanos somos asesinos en potencia. Y lo mismo pudiéramos decir de cualquier pecado en realidad. Todos los hombres somos capaces de eso. No más que no lo somos por la gracia de Dios, porque nos guarda, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Además, también dijimos que el hombre es destructor del prójimo, convirtiéndose a sí mismo en un desventurado. ¿Recuerdan? Eso trae desdicha, desventura hacia sí mismo. También dijimos que el hombre es enemigo de Dios. No hay paz para ellos, dijo el Señor. Y todo esto precisamente por la impiedad de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto como un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora en esta sección, para que entonces demos lugar al testigo y finalmente a la sentencia. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a terminar esta sección, como les dije, con el veredicto final. ¿Cuál es la sentencia que pesa sobre todo hombre en su estado natural?
Y para esto el apóstol apela al testigo más importante que todos conocemos. Ese testigo se llama la ley de Dios. La ley de Dios. Al menos 4 veces, si ustedes miran el texto, se hace mención de la palabra ley en estos 2 versículos únicamente. Veamos primero entonces el testimonio de la ley de Dios. Vamos a ver su contenido, su alcance y su propósito. Y finalmente veremos el veredicto final. Por supuesto, la mayor parte del tiempo de este sermón vamos a agotarla en el primer punto únicamente, en lo que tiene que ver con el testimonio de la ley de Dios. Entremos entonces a ese primer encabezado, el testimonio de la ley. Dice el versículo 19, primera parte dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, veamos en primer lugar el contenido de la ley. Dice el apóstol, pero sabemos, o sea, hay seguridad, hay certeza, y no solo de parte de Pablo, sino de los receptores de la carta, ellos también sabían, al igual que todos los que en alguna manera también ya conocemos las Escrituras, tenemos este conocimiento. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, y hasta ahí vamos a dejarlo por ahora, todo lo que la ley dice. ¿Eso qué es? Pues es el contenido de la ley. ¿Qué dice la ley? Bueno, hablar del contenido de la ley sería tema de otra serie de sermones. Hay muchísima información respecto al contenido de la ley en las Sagradas Escrituras. Así que no vamos a hablar de todo lo que la ley dice o enseña. Para nuestro fin o para nuestro propósito, únicamente vamos a tratar o a traer un breve resumen del contenido de la ley de Dios. Muy breve. Y qué mejor que nuestro bendito Señor nos resuma su santa ley. Él es el que mejor puede hacerlo. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 22 rápidamente. Mateo capítulo 22 del versículo 35 en adelante. Allí tenemos a un intérprete de la ley cuestionando al maestro sobre el gran mandamiento, ¿no? Versículos 35 y 36. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Nuestro Señor había acabado de responder a los saduceos respecto a la pregunta de la resurrección, ¿no? De que si iba a haber resurrección o no en el día del juicio. Y ya saben el caso que les planteé, en fin. El punto es que, como dice el versículo 33, oyendo esto, que pues la respuesta del Señor a los saduceos, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina, ¿no es cierto? No había manera de que no fuera así. Entonces, en ese contexto, este intérprete de la ley quiere tentar al Señor cuestionándolo sobre el gran mandamiento. En otras palabras, aquí vamos a poner en aprietos al Señor, al maestro, y él va a tener que decir, va a ser este o va a ser aquel otro. Esa era su idea o su intención. Sin embargo, mire la respuesta de nuestro Señor, versículos 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Wow. ¿Qué respuesta tenemos aquí? ¿No les parece? Ellos quisieron acorralar al Señor a ver para cuál de los mandamientos él iba a tomar partido. Y el Señor lo que hace es que recoge toda la ley, la esencia de la ley, y la pone en estas 2 palabras.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que creo que este es un muy buen resumen de lo que es la ley de Dios, ¿no les parece? Claro que sí. Más adelante, el apóstol Pablo lo dice con estas palabras en Romanos 13, versículos 8 al 10. Escuchen lo que dice allí el apóstol. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. ¿Y por qué? Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Sí? Aquí ahora tenemos el testimonio del apóstol diciendo, el que ama al prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, aquí el apóstol está explicando mejor lo que Cristo dijo allá, ¿no? Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, aquí uno pudiera decir, bueno, pero a Pablo como que se le olvidó alguna parte, ¿no es cierto? Se le olvidó la primera tabla, el amor a Dios. No, obviamente Pablo no se le olvidó. Lo que pasa es que, como dice Juan también en su primera epístola, ¿cómo alguien puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano? ¿A quien ve? Es imposible. Así que una persona no puede decir que ama a Dios si aborrece a su hermano y a su prójimo también. Es imposible. Por eso Pablo lo pone de esta manera. La sentencia se resume, o la ley se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es guardar la ley de Dios. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, esto, como les dije, obviamente algo muy superficial con respecto a la ley, ¿no? No vamos a detenernos en el contenido, pero esto solamente para que tengamos presente por lo menos la esencia de la ley, de lo que es la ley, del contenido de la ley. Porque Pablo dice, todo lo que la ley dice. ¿Qué dice esto? Esto es lo más importante de la ley, el amor. Ok, vayamos entonces ahora a ver el alcance de la ley. Entonces llegó el testigo y su contenido fue este: amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuál es el alcance de la ley o de este testimonio? Veamos aquí, versículo 19, dice: porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, si hacemos una lectura rápida, fácil decimos, esto tiene que ver con los judíos únicamente. Pero vamos a ver. Y eso es verdad. ¿Quiénes están bajo la ley? Bueno, sí, en primer lugar están bajo la ley los judíos. Vamos a recordar rápidamente. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 23. Escuchen cómo dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. ¿Sí? El judío, sin lugar a dudas, claro que sí, estaba bajo la ley. Ellos se apoyaban, ellos se jactaban de tener la ley de Dios. Y sigue diciendo: te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido otra vez por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Sí, es verdad. Los judíos tenían la ley como su norma de vida. Ellos estaban bajo la ley, bajo esa norma. Tú pues, sigue diciendo aquí, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, y aquí Pablo entonces ya toma algunos ejemplos en particular con respecto a la ley. Tú que enseñas a otro que no, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, ese es el primer y segundo mandamiento, ¿cometes sacrilegio?
tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Así que, ¿cuál es el primer grupo que obviamente está bajo la ley a la luz de lo que hemos visto? Pues los judíos, ¿no es cierto? Los judíos habían recibido por voluntad de Dios la ley en forma escrita. Los 10 mandamientos en piedra y las demás leyes en pergaminos. Ahí tenemos de hecho los primeros 5 libros de la Biblia. Todo eso es lo que nosotros conocemos como la ley. Bien, pero ¿los judíos son los únicos que están bajo la ley? Ahora, vayamos más adelante, o más bien, más atrás. Romanos capítulo 2, versículos 12 al 16. Mire lo que dice. Romanos 2, versículos 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, escuchen, sin ley también perecerán. Ahora, esa primera referencia a la ley se refiere a la ley escrita, por supuesto, ¿no? Todos los que sin el conocimiento o el testimonio escrito de la ley han pecado, sin ese testimonio escrito como quiera van a perecer. Pero sigue diciendo el texto. Y todos los que bajo la ley han pecado, pues por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, como los israelitas, que ellos habían recibido el testimonio escrito de la ley de Dios. Ellos eran los oidores, ¿no es cierto? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aquí entonces empezamos a notar algo, ¿no? Dice que los gentiles que no tienen la ley, ¿cuál ley? La ley escrita. No la teníamos. Pero dice que por naturaleza, ¿qué? Hacen de lo que es de la ley. ¿Y por qué? ¿O cómo es eso? Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, escuchen, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que, aunque los gentiles no tenían el testimonio de la ley por escrito como los judíos lo habían recibido, sin embargo, sí tenían el testimonio de la ley escrito ¿en dónde? En sus corazones. En sus corazones. Acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que los gentiles, en su estado natural, aunque no tienen la ley en forma escrita, la tienen impresa en sus corazones a través de la conciencia, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Esto es importante, hermanos, porque si ese es el caso, entonces Pablo dice que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La pregunta entonces es, ¿quiénes están bajo la ley? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Quiénes están bajo la ley? Todos, absolutamente. Tanto judíos como gentiles. Morales e inmorales. Todos están bajo la ley. Es importante, además, resaltar que estas palabras también están dichas en el contexto del día del juicio, lo dice el versículo 16 que acabo de leer, queriendo decir que eso es exactamente lo que va a pasar con todos los gentiles impíos que no creyeron en el evangelio del Señor Jesucristo. Ok, entonces ya hemos hablado acerca del contenido de la ley, muy breve, por supuesto. El cumplimiento de la ley es el amor. Y ya hemos hablado del alcance de la ley, es decir, ¿quiénes están bajo la ley? Ya dijimos que todos, ¿no es cierto? Y quise traer estos dos textos de Romanos 2 para que quedara claro que todos están bajo la ley. Ahora, en tercer lugar, veamos el propósito de la ley. Todavía estamos con el testigo, ¿recuerdan?
estamos en el juicio, está el testigo de la ley, ya hablo de su contenido, ya hablo de su alcance, y ahora va a hablar de su propósito. Versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es un texto muy citado y muy conocido por muchos hermanos. Pero vamos a ver qué es lo que realmente significa. Este versículo presenta como ningún otro el propósito de la ley. Y también lo hace que presenta primero su aspecto negativo y luego su aspecto positivo, como para no dejar ningún cable suelto, sino que haya un entendimiento claro respecto al propósito de la ley. Vamos a ver entonces primero su aspecto negativo. Es donde quizás más tiempo voy a tomar un poco, porque es importante que entendamos cuál no es el propósito de la ley. Eso es sumamente importante. ¿Cuál no es el propósito de la ley? Vamos entonces primero su aspecto negativo. Dice allí, otra vez, versículo 20, primera parte. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué es lo que dice? Que ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Bueno, veamos rápidamente unos textos. Romanos 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Otra vez, si uno hace una lectura rápida de este versículo, da la impresión de que sí puede haber chance para algunas personas, porque dice, no son los oidores, sino los hacedores. O sea que hay chance para que algunos que guarden la ley sean justificados. Seguimos adelante. Si hubiese, escuchen, si hubiese un solo hombre que guardare perfectamente toda la ley de Dios, ese sería justificado. Eso sí es verdad. Si hubiese un solo hombre que guardare perfectamente toda la ley de Dios, sería justificado. Gálatas 3, versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que vamos viendo que la ley, o más bien, si hubiese el caso de que alguien guardare perfectamente toda la ley, todo el tiempo, podría alcanzar justificación. La pregunta aquí es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué, aunque estos textos dan la impresión de que hay chance para algunos que guarden la ley, sean justificados? La pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puede ser así? El problema, mis amados hermanos, es que la ley demanda obediencia perfecta todo el tiempo. Repito, la ley demanda, exige obediencia todo el tiempo. Por eso la pregunta, ¿quién de los hombres ha guardado jamás perfectamente toda la ley todo el tiempo? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 10 lo siguiente. Ya sabemos, él ha dicho, Pablo ha dicho que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahora mire el versículo 10 de Gálatas 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? ¿Acaso no acaba de decir que el que hiciera estas cosas vivirá por ellas? Es decir, pareciera que alguien pudiera decir, Pablo, pero yo me estoy esforzando demasiado por sujetarme, por someterme a la ley de Dios, para alcanzar el favor y la justicia de Dios. ¿Cómo tú me dices
que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Acaso no habías dicho que el que hiciera esas cosas vivirá por ellas? ¿Que no son los oidores sino los hacedores los que serán justificados? Ahora escuchen por qué Pablo dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Sigue diciendo inmediatamente en el mismo versículo: pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Wow. ¿Está claro? ¿Por qué razón todos los que dependen de las obras de la ley para ser justificados están bajo maldición? O porque maldito, está escrito, todo aquel que no permaneciere en todas. Esa palabra es universal. Hay que subrayar. En todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que no importa cuánto te esfuerces por guardar la ley de Dios, para ganarte el favor, la justicia de Dios, no lo vas a alcanzar, no lo vas a lograr. Estás bajo maldición. Es decir, Pablo nos dice por un lado, es verdad, los hacedores de la ley son justificados, o el que hiciera estas cosas vivirá por ella. ¿Cuál es el problema? Que no hay uno solo. No hay quien guarde perfectamente toda la ley todo el tiempo. Por eso está bajo maldición. La pregunta inevitable que sigue es: ¿quién de los hombres ha guardado perfectamente toda la ley? Santiago 2:10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí, ya lo dijimos. Cualquiera pudiera decir, yo me esfuerzo. No, aquí no importan tus esfuerzos. Perdón que se los diga. Aquí no importa, aquí no valen tus esfuerzos. Aquí el punto es que si no guardas perfectamente toda la ley de Dios todo el tiempo, estás bajo maldición. Eres culpable. Y ya lo he citado otras veces, y ya sabemos la historia del joven rico, ¿no? Que nos dice que este joven había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Sin embargo, tenía un pequeño defecto, o quizás grande defecto. Amaba más su dinero que a Dios. ¿Sí? Él dice, Cristo le dice, guarda la ley. Amarás, él dice, no adulterarás, no mentirás, no hurtarás, en fin. Y el joven dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ok. Si quieres ser perfecto, y acuérdense que la ley demanda o exige obediencia, ¿qué? Perfecta. Esa palabra no la quiten de ahí. Cuando hablamos de la ley, siempre tenganla presente. La ley demanda o exige obediencia perfecta. Entonces Cristo le dice al joven, si quieres ser perfecto, es decir, si quieres ser justificado por las obras de la ley, es la idea, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y qué pasó? Oyendo estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que, ¿se dan cuenta? Este hombre, este es un ejemplo claro de alguien que trata de ganar el favor de Dios, trata de ganar la aceptación delante de Dios a través de las obras de la ley. Pero no importa qué tantos checks tenga cuando tú te compares frente a ella. Una sola X te hace culpable absolutamente de todo. Porque la ley demanda obediencia perfecta. Esto quiere decir entonces que el propósito de la ley en su aspecto negativo consiste en que la ley no tiene el poder para justificar a cualquier hombre. Escuchen esto.
la ley no tiene el poder para justificar a cualquier hombre. Y esto porque las demandas de la ley son tales que ningún hombre jamás ha podido ni podrá cumplirlas. Pero además, la ley en principio nunca tuvo como propósito justificar al pecador. Esto también es algo sumamente importante. Estoy abundando un poco en esto porque, hermanos, es importante que entendamos esto. La ley nunca tuvo como propósito justificar al pecador. Miren cómo dice Romanos capítulo 4, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por la ley, sino por la justicia de la fe. Todos sabemos, la promesa, ¿qué fue primero? ¿La ley o la promesa? La promesa, sí, la promesa. Así que, por eso dice aquí, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero, sino por la justicia de la fe. Más adelante el apóstol aclara que Israel tropezó con la venida de Cristo porque ellos estaban buscando una justicia por medio de las obras y no por la fe. Esto, miren cómo dice Romanos 9, versículos 30 al 32. Israel estaba buscando una justicia a través de las obras, ¿recuerdan? Miren lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Y por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, la razón por qué cuando nuestro Señor Jesucristo vino, los judíos tropezaron y cayeron, fue precisamente porque ellos estaban tratando de justificarse a sí mismos a través de las obras de la ley y no mediante la fe. Y por si todavía hay dudas, el apóstol resume de manera magistral estos dos conceptos que hemos visto hasta ahora. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿cómo? Por la fe de Jesucristo. Está claro, ¿no es cierto? El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Escuchen, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Yo sé que he traído mucha información, espero no abrumarlos tanto. Son muchos textos también, pero tengo que hacerlo porque es un tema delicado. Quiero resumir en breve lo que he dicho hasta ahora respecto al propósito de la ley. Pongan mucha atención. Si todo lo que les he dicho todavía están confundidos, quiero que pongan mucha atención a este breve resumen. Dado que las exigencias de la ley de Dios son tales que ningún hombre jamás ha podido ni podrá guardarlas, la ley nunca tuvo como propósito justificar a alguien a través del cumplimiento de la misma. Repito, dado que las exigencias de la ley de Dios son tales que ningún hombre jamás ha podido ni podrá guardarlas, la ley nunca tuvo como propósito justificar a alguien a través del cumplimiento de las mismas. Así que, cuando Pablo dice, no son los oidores de la ley, sino los hacedores los que serán justificados,
O cuando dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas, es verdad. Si hubiese una sola persona jamás que guardare perfectamente toda la ley, todo el tiempo, esa persona sería justificada. Sí, eso es verdad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ningún hombre jamás ha podido ni podrá guardar la ley perfectamente. Y por eso la ley nunca, Dios de antemano, de hecho, sabiendo el corazón del hombre, Él nunca dio la ley con la intención de justificar al hombre. Él sabía que eso jamás iba a pasar. Y esto nos lleva al aspecto positivo del propósito de la ley. Rápidamente, su aspecto positivo. Lo segundo que tenemos es una afirmación clara y precisa. Dice el versículo 20, segunda parte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley el conocimiento del pecado. Si la ley por sí misma no tiene el propósito de justificar al pecador, ¿cuál es entonces su propósito? Su propósito es enseñar y señalar nuestro pecado. Ese es el propósito de la ley. Enseñar y señalar nuestro pecado. Mire cómo dice Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. A ver, explícame un poquito más eso. ¿Cómo es eso? Bueno, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. A eso se refiere Pablo cuando dice que no conoció el pecado sino por la ley. No que antes no había pecado, sino que ahora se da cuenta de su pecado. ¿Cómo? Por el espejo que tiene, la ley. Ahora le enseña la codicia, porque la ley dice no codiciarás. Mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión, es decir, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. A ver, Adán y Eva en un principio, cuando Dios los hizo, los puso en el Edén, tenían a su disposición de todos los frutos que había en el huerto, ¿no es cierto? No iban a pasar hambre, claro que no. Había abundancia de comida, de bienes, de felicidad, eran bienaventurados. Un solo mandamiento les puso el Señor, ¿recuerdan? Uno solo, no más, no fueron más, solo uno. No comas del árbol que está en medio del huerto para que no moráis, punto. Bueno, ese solo mandamiento, ese único mandamiento, teniendo todo lo que tenían, ese único mandamiento fue suficiente para quebrantarlo. Eso fue así de sencillo. Por eso Pablo dice, el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Ahora que conocemos la ley, entonces el pecado aprovecha esa prohibición, vamos a decirlo, ¿para qué? Para producir en nosotros todo el pecado que hay. Como en el caso que Pablo está poniendo aquí, dijo, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, el pecado sin ley, escuchen, es como una persona sin conciencia. Esto es importante. Porque Pablo dice, el pecado sin ley está muerto. Entonces alguien puede decir otra vez, bueno, ¿y qué hay de los que no conocen la ley? Volvamos a Romanos capítulo 2, versículo 17. Ya dijimos que todos están bajo la ley. Los gentiles, por naturaleza, están bajo la ley. ¿Cómo? Pues escrita en sus corazones. Así que por eso estamos diciendo esto. El pecado sin ley es como una persona sin conciencia. Pregunta, ¿qué persona hay en este mundo que no tenga conciencia? Pues ninguna. Y si no, no es persona. Así de sencillo. Es decir, todos tienen esa ley.
Todos tienen esa ley. Debemos recordar que todos los hombres venimos de fábrica, no solo con la mancha del pecado, sino también con la ley de Dios escrita en nuestros corazones, la conciencia, acusándonos y defendiéndonos nuestros razonamientos. Así que la ley se puede ilustrar muy bien con un espejo. Yo creo que esto ya lo han escuchado otras veces, es un ejemplo muy típico. El espejo enseña muy bien tus defectos, tu suciedad, tus impurezas, ¿no es cierto? Pero no puede hacer absolutamente nada para quitar tus imperfecciones. Acuérdense, la ley enseña y señala nuestro pecado. Pero al igual que el espejo, no puede quitar o no puede hacer absolutamente nada para quitar nuestras imperfecciones. Es aquí donde entra la ley como instrumento de juicio. Es decir, dado que la ley tiene como propósito enseñar y señalar mi pecado, entonces su primer efecto es de juicio. El primer efecto de la ley por naturaleza es de juicio. Y aquí llegamos a nuestro segundo encabezado general rápidamente, el veredicto final. El veredicto final. Volvamos al versículo 19. Yo no sé si ustedes iban siguiendo el texto de estudio conmigo. Y no sé si notaron algo. Yo me salté una parte del versículo 19. Versículo 19, segunda parte. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Quise traerlo así precisamente para tener un mejor entendimiento de lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Ya vimos el testimonio de la ley, su contenido, su alcance y su propósito, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver entonces, a la luz de ese testimonio, cuál es el veredicto. Pero antes, observen cuál es la reacción de los acusados. También es interesante esto. Mire lo que dice el texto. Para que toda boca, ¿qué? Se cierre. Al final, escuchen, toda boca se cerrará. Todo argumento terminará. Todo sentido de autojusticia cesará. Y toda raíz de orgullo será destruida. Escuchen la incapacidad del hombre para responder a Dios en Job 9, versículos 2 al 3. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? Es una pregunta retórica. Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Toda boca se cerrará. El Salmo 107, versículo 42 lo expresa así. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Así que la primera reacción de los acusados que tenemos aquí en este juicio, ¿cuál es? Silencio. Es decir, ya la ley los ha dejado al descubierto, ¿no es cierto? ¿Qué pueden decir ante Dios los acusados? Ya. También nuestro Señor deja ver esa reacción del impío cuando en la parábola de la fiesta de bodas el rey vino a un hombre sin estar vestido de boda. En Mateo 22, versículos 12 al 13 dice lo siguiente. El rey le dijo a aquel que entró sin vestido, sin el vestido apropiado. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Por supuesto, ya sabemos que se refiere aquí a la justicia, ¿no es cierto? ¿Cómo entraste sin estar vestido de boda? Y escuchen cuál fue la respuesta de este amigo. Mas él enmudeció. Toda boca se cerrará.
Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Él enmudeció y de paso tuvo su veredicto aquí, final. En otra ocasión también, esta historia es bien importante relacionada con el tema. En otra ocasión los escribas y fariseos llevaron a Jesús una mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio para tentarle. ¿Recuerdan ustedes, no? Sin embargo, los sorprendidos fueron otros. Ellos la agarraron de sorpresa, pero los sorprendidos fueron ellos al escuchar las palabras del Señor. Juan capítulo 8, versículos 7 y 9. Mire cuál es la respuesta de Cristo. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora, ¿por qué Cristo dice esto? Digo esto porque ya también esta frase se ha hecho muy común, ¿no? Cualquier cosa que uno le dice a alguien y el otro dice: pues el que esté libre de pecado. ¿No es cierto? Ya se ha hecho un refrán. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirlo? Cristo sí podía decirlo. Él sí, con toda la autoridad. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué fue lo que pasó cuando Cristo dijo estas palabras? ¿A qué apeló Cristo? Normalmente, bueno, obviamente, vamos a decir, la historia se trata principalmente de lo que Cristo hizo con la mujer, pero a veces se pasa un poco por alto lo que sucedió con ellos. ¿A qué apeló Cristo para confrontarlos a ellos? ¿A la ley? Al testigo, ¿recuerdan? Al testigo. Por eso dijo: el que vosotros esté libre de pecado. Cuando les mostró la ley, ¿qué dice? Pero ellos, al oír esto, ¿qué pasó? Acusados por su conciencia, la ley, ahí está la ley, escrita en el corazón. Acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Esa es la reacción natural de todo hombre. Calla su boca y sale. No hay quien pueda responder cuando el hombre es confrontado en su conciencia por medio de la ley. No hay quien pueda responder. Ahora sí, ya que hemos visto esto, hermanos, veamos rápidamente. Ya sabemos, nomás que pues tenemos que decirlo porque el texto lo dice, la sentencia que pesa sobre todo hombre en su estado natural. Dice versículo 19, la última parte: todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Cuál es la sentencia entonces que pesa sobre todo hombre? ¿Cuál es el veredicto final en este juicio, en medio del cual nos encontrábamos? Culpable. Todos los hombres, absolutamente, judíos, gentiles, morales e inmorales, religiosos e irreligiosos, todos absolutamente delante de la justicia de Dios y a la luz del testimonio de la ley de Dios, resultan culpables. No hay escapatoria. Todos son culpables. El apóstol, inspirado por el Espíritu, se había propuesto dejar a todos los hombres sin excusa o culpables, y para esto trajo la ley. Y vaya si lo logró, al punto de dejarlos sin habla y casi sin respiración. Ese es el propósito, hermanos, de por qué Pablo ha venido trayendo todo sobre el pecado en los primeros 3 capítulos de Romanos, porque de hecho aquí vamos a terminar ya esta enorme sección de la epístola a los Romanos, los primeros 3 capítulos hasta el versículo 20. Aquí, el día de hoy, hermanos, terminamos, vamos a decir,
toda esta porción en la que Pablo se proponía dejar a todos los hombres sin excusa. Y yo no sé, hermanos, pero honestamente yo mismo me he sentido confrontado con todos estos textos, estos mensajes de Pablo. Yo mismo me he visto sorprendido. Y yo espero en el Señor, honestamente, que esa sea también la reacción de muchos de ustedes y no de todos. Que se hayan visto confrontados también. Ese era el propósito del apóstol Pablo en estos primeros 3 capítulos. En virtud de la ley de Dios que enseña y señala el pecado, ningún hombre tendrá excusa en el día del juicio. Todos están bajo la ley y por tanto bajo pecado, como vimos en Romanos 3:9. Y por cuanto todos están bajo la ley y bajo pecado, están también bajo condenación. Por eso ustedes verán que a partir del próximo domingo, cuando lleguemos al gran tema de la justicia de Dios por medio de la fe, van a ver que en medio de esa porción allí aparece un versículo en Romanos 3:23, muy conocido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo ya ha terminado todo lo que tiene que ver con el pecado. Ya ha dejado sin excusa a todos los hombres. Y sin embargo, como para que no se nos olvide, por el hecho de que todos estamos bajo la ley, todos estamos bajo pecado. Y porque todos estamos bajo pecado, todos estamos bajo condenación. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A la luz de esta santa ley de Dios, todos los hombres en su estado natural son culpables. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora bien, rápidamente quiero hacer una nota de balance. No obstante que la ley de Dios no tiene el poder de quitar las impurezas e imperfecciones de nuestra alma, es como el médico que hace los estudios necesarios en un paciente para diagnosticar la enfermedad y formular el remedio apropiado. Lo único que puede hacer la ley es mostrar tu trágica realidad para que tomes el remedio apropiado. No es el remedio, no es a través de las obras de la ley, pero apunta hacia el remedio, como dice Pablo en Gálatas 3:24. De manera, después de toda esa tremenda exposición que Pablo hace sobre la ley en Romanos 3, esta es una de las conclusiones que saca. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley nunca tuvo como propósito salvar. ¿Recuerdan? Pero, ¿cuál era su fin? De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Enseñándonos el pecado. A fin de que fuésemos justificados, ¿cómo? Por la fe. La ley no nos salva, la ley nos muestra el pecado, para que corramos a los pies del Salvador y seamos justificados por la fe. Por supuesto, esto es obra del Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, ¿no? Un muerto no se puede convencer a sí mismo. El Espíritu tiene que hacer esa obra. Pero el instrumento que utiliza es la ley de Dios. ¿Sí? Ese es el instrumento que utiliza el Espíritu para convencer al mundo de pecado. Rápidamente, una aplicación, solo tengo una. Porque creo que todo ha tenido que ver con lo mismo. Entonces vamos a hacer una aplicación rápida. Amados hermanos,
los que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, ya no estamos bajo la ley. Repito, porque yo sé que he dicho que todos estamos bajo la ley. Sí, eso sí. Pero los que han nacido de nuevo, los que están en Cristo, por la gracia de Dios, ya no estamos bajo la ley. Esa es una enorme, tremenda noticia, ¿no les parece? Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Dice Pablo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos rescató, nos liberó de la maldición de la ley. Recuerdan que todos estábamos bajo maldición, ¿no es cierto? Pues escrito estaba: maldito todo aquel que no hiciera estas cosas. Ahora Cristo nos redimió de esa maldición. Amén. Esa sí que es una buena noticia, ¿no les parece? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En otras palabras, Cristo tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, se sujetó a la ley, la que ningún hombre jamás podía someterse y cumplir. Él sí se sometió perfectamente todo el tiempo. Y no solo eso, sino que además sufrió el castigo que justamente usted y yo merecíamos por el testimonio de la ley. Y murió como un maldito. Esa maldición que pesaba sobre nosotros, Cristo la tomó sobre sí, en el madero. Demos gracias a Dios por Cristo, que haya tomado nuestro lugar y se haya humillado a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿quiere decir esto rápidamente que el creyente ya no tiene relación alguna con la ley? Claro que no. Cristo mismo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el resultado inherente de amar a Cristo es que guardamos sus mandamientos. Eso viene inherente junto con la justificación. Pero el punto aquí es que no dependemos de las obras de la ley para ser justificados delante de Dios gracias a Cristo y a su Espíritu. No se olviden de Él tampoco. A su Espíritu, quien se sirvió de la ley para convencernos de pecado y llevarnos al Salvador. Esa sí que es una hora completa, ¿no les parece? Estábamos bajo la ley, estábamos bajo pecado y estábamos bajo maldición. ¿Qué hace Dios? Dios manda a su Hijo, nacido bajo la ley, para que tome nuestro lugar, tome nuestro pecado, nuestra maldición en nuestro lugar. Y no solo eso, luego manda a su Espíritu para enseñarnos la ley, convencernos de nuestro pecado y llevarnos a aquel que murió por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Ahí está el regalo de la fe para recibir únicamente lo que Dios ha provisto en su gracia. Un llamado al inconverso. Escuchen esta acusación de Pablo a los judíos. Romanos 10, versículos 3 al 4. Porque ignorando la justicia de Dios, que es por medio de la fe, y procurando establecer la suya propia, que es por medio de las obras, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Amigos que escuchan, el problema cardinal de los judíos y de todos los hombres en su estado natural es que buscan establecer su propio camino de justicia basado en las obras. Pero como ya vimos, la justicia de Dios no se obtiene mediante el cumplimiento de la ley, se obtiene únicamente por medio de la fe en Jesucristo.
No esperes llegar al tribunal de Cristo pensando en tus buenas obras y tu obediencia a la ley, que ellas te vayan a librar de la condenación. Porque como ya dijimos, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La pregunta para usted es: ¿has guardado perfectamente la ley de Dios todo el tiempo? Si no, estás bajo maldición. Y solo Cristo puede redimirte de semejante maldición bajo la que te encuentras. Pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra tan clara, Señor. Y sobre todo, Señor, gracias te damos por tu Espíritu que ha venido, Señor, y nos ha hablado, nos ha instruido, nos ha enseñado y nos ha redarguido, por supuesto, también. Y qué bueno que sea así, Señor, porque de esa manera nuevamente nos conduce a Jesucristo. Somos creyentes, pero necesitamos, Señor, volver a ti nuevamente. Nuestros pecados nos han alejado, Señor, perdónanos. Y te rogamos, Señor, para todos aquellos que aún no han puesto su confianza en Cristo, no esperen más, Señor. No esperen al día del juicio, donde la ley ya en lugar de llevarlos a Cristo, los lleve al infierno. Te ruego, Señor, haz esa obra de misericordia por amor de tu nombre y para tu gloria. Amén.